Bien, pues la conversación que mantiene Olbricht, Hartmann, Olbricht, Hartmut, perdón, Klaus, Klaus Hartmut, madre mía, vaya consonantismo. La conversación que mantiene Klaus Hartmut Olbricht con Enrico Bai me ha llevado a hacer una especie de excurso en series de televisión, sería un spin-off, con una presentación acerca de Adorno, que bueno, ahí está, el que quiera verla, pues a Adorno me ha llevado la conversación de Olbricht con Bai. Lo he hecho porque entendía que ahí no se estaban expresando las ideas de Bai, sino que se estaba llevando ante Bai una cosa que había salido en el diario comunista hacía 2 años y que todavía estaría generando debate, algo que había salido en Berichte, vaya, ¿dónde lo he metido? Algo que había salido en Politische Berichte, eso es, Politische Berichte. Y eso no tenía nada que ver con un acercamiento serio a Enrico Bai. Entonces, por eso lo he discutido con Adorno y vamos a hablar ahora solo de Bai. Al margen de la intervención de lo último que se ha leído, que es algo enormemente pedante, esto es algo que critica en el siglo de las luces, esto es algo que critica en el siglo de las luces el muy pedante Alejo Carpentier. Habla de un personaje diciendo que era pedante porque citaba lo último que había leído. Bueno, pues evidentemente Olbricht está citando en su entrevista lo último que ha leído, o lo último que es objeto de controversia. Y así no hacemos mucho, así no hay manera de acercarse seriamente a la obra de un artista que lleva años trabajando con identidad propia. La entrevista, sin embargo, está en general muy bien, en tanto que se deja hablar a Bai, pero claro, es que ahí se le estaba haciendo una cita de Roth y de Harzfelde y Bai lo único que decía era sí, pero bueno, creo que es el tercero. Aquí está la parte de Bai. Bueno, el libro es Druckgrafik heute, publicado por Die Galerie en el año 1990. Son pequeñas monografías, la de Bai está escrita por Olbricht, que ya digo que contiene una especie de entrevista en estilo indirecto, más que una entrevista, sí, es simplemente que a veces se recogen sus palabras y entendemos que de manera directa. Es decir, que es Olbricht, sí, es seguro, es Olbricht el que le pregunta. Bueno, aquí empieza Enrico Bai, viene su fotografía, su firma y la obra El Pequeño General, técnica mixta, que habíamos visto en la portada. Esto es un fragmento del Pequeño General. Bueno, pues vemos que el estilo de Bai es divertidísimo, es caricaturesco, colorista, muy reconocible, muy personal. Aquí hay una pequeña presentación de Bai y la selección es muy rica. Además, no solo se ven imágenes de su obra, sino con estos ojos desorbitados, sino también de su trabajo, de cómo él trabaja en su taller. Entonces vemos perfectamente cómo tiene que ser su cotidianeidad. Vemos aquí algo que hacía Miró, con esto no estoy muy de acuerdo, que es repintar cuadros burgueses al estilo Pompier o al estilo Biedermeier. Miró hace esto y a veces hace la trampa de invertir el cuadro, de poner el cuadro boca abajo, porque no está nada mal. Y entonces, para que el espectador no vea que eso en el fondo es un buen cuadro, a pesar de lo que representa y de su estilo, lo invierte y entonces le pinta, pues sí, marranadas. Esto lo hizo Miró con unos 10 cuadros, me parece. Bueno, pues también lo hace él. Bien, técnicas mixtas, como vemos, es un artista que no se detiene ante nada, incluso no se detiene ante su propio estilo, porque hace lo que considera que hay que hacer, aunque se salga de lo que las galerías están habituadas. Aquí vemos otra vez otra escena de trabajo.
como vemos es un estilo personalísimo. Aquí tenemos una pequeña vuelta a la Edad Media y aquí tenemos su obra más importante, su obra principal. No quiero decir que sea la más importante. A mí los generales me parecen lo mejor y sobre todo ahora veremos qué obra quizás sea la más icónica. Pero digamos que esta es de la que más conviene disertar, o con la que es mejor presentar a Bai. Aunque, sin duda alguna, bueno, aquí lo vemos con su familia, esto es ya casi más información de la que nos esperábamos o de la que necesitábamos. Pues creo que me he saltado la obra que quería, y no sé cómo me lo he saltado, si he ido página a página, pero vaya, pues sí, me la he tenido que saltar. Qué raro, era una fotografía de Bai posando ante una de sus obras y no está aquí y no tengo ninguna otra obra de Bai. Entonces a lo mejor lo he visto en internet, claro. Bueno, pues me falta esta imagen. Si yo busco Enrico Bai en Wikipedia en italiano, pues me aparecen algunas fotografías. Enrico Bai en 1964, en 1955, algunas de sus obras. Vaya, hay un archivo muy rico, pero tampoco aparece la fotografía. Ah, ya sé, está, claro, tiene que estar en el artículo sobre la obra que he dicho que es la mejor clave para su... Aquí está, efectivamente, es una fotografía de 1964, aunque tampoco es la obra que yo estaba pensando. Es una obra en la que salen sus militares caricaturizados, extendiendo los brazos y gritando. Es una de tantas, y Bai está delante de estas imágenes haciendo así con los brazos. Es una muy buena introducción, es una fotografía verdaderamente icónica. Y bueno, ya que he saltado de aquí porque no encontraba las imágenes suficientes, en Wikipedia hay bastantes y está su bibliografía, pero me parece la mejor puerta de entrada este artículo que voy a enlazar en la revista Límina, en la sección Cámara Oscura. Lo que viene en la página, en el enlace, es L'anno buttato sui funerali dell'anarchico Pinelli di Enrico Bai. L'anno buttato. Bueno, el título es L'eterno precipitare sui funerali dell'anarchico Pinelli di Enrico Bai. El eterno precipitarse sobre los funerales del anarquista Pinelli de Enrico Bai. Es un artículo para la sección Cámara Oscura de Límina, de Tania Sofía Lorandi. Y me parece una introducción estupenda. Hay bastantes imágenes tanto de la obra como de los bocetos. ¿De qué obra? Los funerales del anarquista Pinelli, de 1972. Lo voy a leer tal cual. Y luego podemos desarrollar podemos hacer algunas apuntaciones y dar algunas notas sobre la obra, su origen, su intención, sus vicisitudes, su prohibición. Dice así Tania Sofía Lorandi. Con la muestra Bai y el anarquista Pinelli, que se ofrece en la Ciudadela de los Archivos, en la calle Gregorovius 15, en Milán, al cuidado de, a cura, en este caso sería curadora, ¿verdad? Puede que venga del italiano, claro, esto de curador, curator, bueno, al cuidado de Anna Contro. Se llama así Contro, no es que vaya contra nadie, sino Anna Contro. El gran cuadro Los funerales del anarquista Pinelli de Enrico Bai, 1924-2003, donado al Ayuntamiento de Milán por Giorgio Marconi, debería finalmente haber encontrado casa fija en el Palacio Citterio de Brera. La exposición, abierta hasta el 28 de febrero, bueno, ¿esto de qué año es? Bueno, da igual, no vamos a ir con tanto virus y sí, para coger la viruela del mono en Milán, no. La exposición, abierta hasta el 28 de febrero de no sé qué año, reconstruye, bueno, es que además no hay manera de saberlo, a ver si... No viene, bueno, de un 28 de febrero, además ya ha pasado, reconstruye las complejas vicisitudes ligadas al cuadro de dimensiones monumentales. Claro, por supuesto no digo que esta sea su obra
la obra por la que convendría empezar, simplemente por sus dimensiones, por ser el gran cuadro, como si esto fuera por metros. Pero bueno, quizás sí que hay que prestarle un poco de atención para aquellos que se dejen impresionar por esto, para los alumnos que, qué grande, bien, ya ha picado en anzuelo, ya puede seguir viendo obras de Bay. Bueno, mide 3 metros de altura por 12 de largo. Por supuesto, estamos hablando del Guernica de Bay. Digamos pronto esa palabra, digámosla ya y conjurémosla. El Guernica de Bay, aunque el modelo más cercano no es el Guernica. Ahora se verá. Un pretexto para un diálogo entre la estudiosa Tania Lorandi y Roberta Cherini Bay, la mujer del gran artista. O sea, esto va a ser muy interesante. Hay muchos libros de Bay y el único que tengo no lo encuentro porque tiene el tamaño de una pulga. Ya lo he dicho al presentar a Adorno. Por favor, editores, haced libros de 700 páginas mínimo, 1000, 2000 obras completas, pero un folleto, vamos, es que llevo todo el día buscándolo y aparecerá dentro de un mes a lo mejor, porque ya, se queda entre 2 libros y no lo veo. Qué desastre es eso. Por favor, sacad las obras completas literarias y gráficas de Enrico Bay. Bueno, ya ha pasado al comentario histórico, qué rápido. El 12 de diciembre de 1900, claro, yo me quedo hablando con el público en plan arguiñano, ya tengo el síndrome de Arguiñano, de empezar a hablar y al final he acabado como él. Es el ejemplo más claro de alguien que está solo frente a una cámara y dice lo primero que se le ocurre y bueno, yo lo llamo el síndrome de Arguiñano, como el cocinero vasco. El 12 de diciembre de 1969, una bomba explota en una banca de Milán, en un banco de Milán, y mata a 16 personas. La policía arresta al anarquista Pino Pinelli. En Italia, el arresto de una persona no puede superar las 48 horas, pero la policía entretiene a Pinelli por 4 días bajo interrogatorio. El 16 de diciembre, a la 1 de la noche, Pinelli se precipita de una ventana de la 4ª planta de la central de policía de Milán. Es la ventana del comisario Luigi Calabresi. En un primer tiempo, el juez de Milán declara que Pinelli, antes que confesar, había preferido tirarse por la ventana que estaba ya abierta en la gélida noche milanesa. Pero la coartada que Pinelli había proporcionado a la policía antes de morir había que confirmarla sin duda. Cambia entonces, se confirmó sin duda alguna. Cambió entonces la versión de los hechos que la policía dio al magistrado interrogante. Pinelli, desesperado, se habría suicidado gritando: «Es el fin de la anarquía, è la fine de la anarquía», después de que se le hubiera dicho que el anarquista Pietro Valpreda había confesado todo. Sí, ya, mezclando el italiano y el español me sale el portugués. Había confesado todo. Valpreda no había confesado nada y se declaró siempre inocente. Transportado al hospital, Pinelli murió sin retomar la conciencia, dejando a su mujer Licia y a las hijas Claudia y Silvia. Enrico Bay releía desde hacía un tiempo los funerales del anarquista Galli, pintados por el Carrà futurista. Esta es la obra, o sea, sí, por supuesto que es su Guernica, pero parte de los funerali del anarquico Galli, de los funerales del anarquista Galli, de Carrà. Cuando fue consciente de la caída, cuando se enteró de la caída de Pino Pinelli, sentía la necesidad, como escribía en Cosa è un quadro per il Pinelli. Ya tenemos aquí una obra literaria de Bay. Cosa è un quadro per il Pinelli. Sentía la necesidad de rehacer un cuadro moderno de autor italiano, de Carrà,
bien sea porque pensaba y pienso que en la raíz de la experiencia futurista, después degenerada de manera bien conocida, había un fuerte componente anarcoide y que gracias precisamente a tal componente el movimiento logró remover a los... logró agitar a los propios adeptos salvándolo de naufragar en el cretinismo, en el conformismo y en el provincialismo de una cultura saboyarda. Bay se llegó entonces a la casa de la familia Pinelli, habló con Licia y las hijas y se puso al trabajo, se puso a la labor. Y esto es una cita de Comment j'ai cru certains de mes tableaux, en la obra I Grandi Quadri, Milán, ediciones Electra, 1982. Interesante cómo, porque habla de escribir los cuadros. Bueno, pues se puso a la labor haciendo numerosos dibujos de la composición en su totalidad o en diversos particulares, un poco como siempre he hecho para las obras murales grandes. Después he trasladado el dibujo final agigantándolo sobre un panel de madera. Y aquí tenemos un estudio preparatorio de la obra que aparece reproducido en el artículo. Y ahora viene el diálogo. Roberta, tú recuerdas bien aquellos años y aquellos hechos, y Enrico había escrito claramente para el catálogo de la muestra que debía exponer el gran cuadro en el Palacio Real en 1972, las razones que lo habían movido a pintarlo. Todo eso forma ahora parte de la historia política y también de la historia del arte. Pero yo quisiera de ti un testimonio vivo, un testimonio viviente. ¿Cómo era Bay cómo estaba frente a esta tremenda injusticia humana y después de haber hablado con Licia y con las niñas? Y Roberta Cherini Bay dice, ante el drama y el dolor de la familia, Enrico, por una vez, ha dejado a un lado el juego y la ironía. Aquí volvemos a la cita de Gross y Herzfelde que le hace Olbricht, porque Gross y Herzfelde decían precisamente que ante que se esté disparando, se esté mintiendo, se esté pasando hambre, ya no se puede reír. Ellos llaman a colgar las cítaras de los árboles como en el Salmo, pero bueno, al final por supuesto cantan y desde luego incluso en esta obra está la habitual ironía, lo grotesco, lo grotescamente humano, como en las obras de, más que de El Bosco, más que en el Calvario del Bosco, por ejemplo, pienso especialmente en esto, en las obras donde se demuestra la descarnadísima condición humana de Peter Bruegel el Viejo. Tiene mucho que ver con Peter Bruegel el Viejo, con su visión de la humanidad, Enrico Bay. Bueno, claro, esto es como lo que proponen Herzfelde y Roth, y que al final es la pregunta de Adorno. Se puede hacer poesía, se puede hacer arte, se puede hacer pintura, se puede hacer humor después de Auschwitz. Bueno, el visitar a una familia cuyo marido acaba de saltar por una ventana y la policía dice no, ha sido un suicidio, pero claramente no ha sido un suicidio, es el Auschwitz de Enrico Bay. Naturalmente, ahí ve el dolor de verdad, no el dolor pintado, no ese infierno de Dante, Blake o Rimbaud, sino el infierno de verdad. Entonces, como dice su mujer, Enrico por una vez ha dejado a un lado el juego y la ironía. Si tú observas el lado izquierdo del cuadro, el grupo de anarquistas y de los amigos, notarás que no son sus personajes habituales, grotescos, son personas que representan el momento son personas representadas en el momento del dolor y de la piedad. Desde luego es que tiene mucho que ver con Peter Bruegel. A mi juicio,
no se encuentra nada de similar en su producción, salvo quizá aquella cabeza del Apocalipsis. Se necesita temple ante tales hechos para no acabar con los pinceles, incluso quizá allí más que nunca Enrico Bai se quiso mostrar pintor en la acepción completa del término. El Hador es el realismo de sus palabras. Bueno, claro, y de aquí viene lo que aparecía en el enlace. Lo han tirado, se ha tirado. ¿Qué importancia tenía desde el momento en el que no era libre? Y sin embargo, los adeptos a los trabajos aún discuten. Bueno, esta es la cita, imagino que de la mujer de Enrico Bai, pero no sé si recordando las palabras del propio Enrico Bai. A veces el ubumano cree, ubumano, claro, aquí ya se nos adelanta la patafísica de Bai. Hemos dicho que de todas estas vanguardias tan molonas, tan interesantes, el futurismo, etc., Bai sigue la original, que es la patafísica de Alfred Jarry, que inspiró a Picasso, de quien bebe Picasso, y que es la más, desde luego, no solo por el original, sino la vanguardia más seria, más duradera, donde hay artistas que valen más. Y claro, esto de ubumano evidentemente remite al padre Ubu. A veces el ubumano, bueno, él tiene un libro sobre qué es la patafísica, una especie de pequeño manual entusiasta sobre la patafísica, también el calendario patafísico. Dice, a veces el ubumano cree en las fábulas para mantener su estatuto de ignorante. Y se sabe, el hombre distraído por cuentos de ayer o de mañana, que imagina como reales, se desata del presente y se inclina menos a poner en práctica su fuerza de libertad. Miremos alrededor, por todas partes, del supermercado al museo, de la iglesia al municipio, a los lugares donde viene distribuida la cultura y la enseñanza, a los mismos palacios donde hacen creer que se hace justicia. Nos dicen que si saltamos más allá de la ventana tendremos alas para volar, pero en realidad, como nos recuerda Bai, somos pura tortilla. Esto adelanta bastante las obras futuras de Bai, que no es necesario tener en la mano. Bai se ríe mucho del arte contemporáneo, evidentemente lo encuentra un absoluto artificio, un mecanismo del capitalismo que nos engaña. Todas estas bienales de Venecia llenas de espantajos no son vanguardia para Bai, para el que la vanguardia en último término es su querida patafísica, y hace muy bien. Todo lo demás le parecen sucedáneos, engaños, como lo son, como realmente lo son, y cada vez más. Y aquí tenemos unas palabras de Bai. ¿De qué valdría la invención estética si está el destrozado por el suelo? Si este está, o sea, si aquel está, o sea, si este anarquista, si aquel está machacado por el suelo en manos de la policía, la misma que defiende nuestras propiedades y nuestra incolumidad y nuestros bienes, y nuestra incolumidad y nuestras bellas vernissages, nuestros bellos actos artísticos, nuestras fiestas de barnizado, del último barnizado del cuadro. Por lo tanto, ante la
frente a la injusticia de su tiempo, al pintor le queda la denuncia a través del gesto pictórico, a través de la imagen. El mensaje revolucionario al que apelaban Herzfelde y Rotz. Y en medio de la producción patafísica de Bay, los funerales del anárquico Pinelli desentonan por su crudo realismo. Bueno, que tampoco es exacto, sigue siendo Bay, pero es cierto que no es un Bay un tanto menos bruegelesco, un Bay menos divertido, incluso. Siempre es lo mismo, estos ojos desorbitados y el grito, pero es asombrosamente con los mismos elementos, el tono es distinto. El tono, lo que hace con las mismas figuras es muy distinto, es verdad. No era obviamente el momento justo para la sátira y la ironía. Ciertamente la ironía estaba fuera de lugar, añade Roberta Cherini Bay. Queda, sin embargo, la idea, también mediante las citas de las figuras picasianas del Guernica, de la función catártica del arte, que representando un drama puede convertirlo en un símbolo contra todo tipo de desafuero. Y viene aquí un fragmento, un detalle de esta obra enorme, Los funerales del anarquista Pinelli. El cuadro dice mucho de los tres grupos sociales que contiene. En esto se hermana desde luego con Rotz, con la caricatura que habíamos visto al presentar a Adorno, que en realidad no eran tres, eran cuatro, era la monarquía o la nobleza, y claro, los de siempre, el ejército, el clero, haciendo malabares como una foca con una cruz, y los jueces. Bueno, ¿qué tres grupos sociales contienen los funerales del anarquista Pinelli? A la derecha los polis, i poliziotti, los polis, uniformados, armados de fusiles y de porras, monstruosos y prontos a encontrarse con los personajes que están en el lado opuesto del cuadro, el grupo de los anarquistas, que agitan puños y banderas. Pues evidentemente puños, al igual que los fusilamientos de Goya, que parece ser que tienen como base algunas estampas populares, pero bueno, es Goya el que elige y sabe componer de manera tan admirable que permea, por supuesto, también esta obra. Goya está aquí como está Picasso y como está Carrà. En el cortejo, algunas damas y señores ornados con bandas y festones miran al espectador. Esto tiene que ver con dos cuadros relacionados con el trabajo. Work de Madox Ford. El otro día no me salía el nombre, y además lo convertía en una obra italiana por su estilo, pero no, es de Madox Ford. Work, trabajo, donde hay unos señores precisamente que ven su paso cortado por unos trabajadores que están abriendo una calle y miran de frente, diciendo, nosotros que vamos a caballo no podemos pasar. Y por supuesto tiene que ver con el famoso cuadro, el cuarto estado de Giuseppe Pellizza de Volpedo. No sé si lo he dicho en orden. Giuseppe Pellizza Giuseppe Pellizza da Volpedo, eso es. El cuarto stato de Giuseppe Pellizza da Volpedo, que también es una mirada de una clase social frente a frente, aunque en este caso es la popular, que en este caso está agitando las banderas. Por supuesto también tiene que ver con Diego Rivera. El hombre contralor de la humanidad, por supuesto, también está aquí. Es como el Guernica, un cuadro que tiene mucho trabajo, muchos estudios. No estudios en el sentido de sacarse una carrera, sino estudios previos, pero que en suma sí, también tienen que ver con estudios como para sacarse una carrera. Esto es casi como un máster, como una licenciatura. Un hombre anciano deja el cortejo a contramano, la cabeza baja, apoya la mano sobre la cabeza de un niño como para proteger un posible futuro. Todas estas figuras pintadas o con añadidos encolados, pegados, están en el panel central de 305 centímetros, había 5 centímetros de más allá de los 3 metros, por 1200 centímetros. Bueno,
más o menos. A contraplomo de la composición, la ventana por la cual